En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios en Subcalifornia. Espacio UAPS, el espacio de la noticia universitaria. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio informativo del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Mi nombre es Jesús Flores y les recuerdo, estamos transmitiendo a través de la señal de radio por el 1180 de AM, radio por internet, mixlr.com/Radio UAPS. También ustedes pueden ver y escuchar nuestro programa a través de Facebook Live en la página Comunicación Radio UAPS. Y bien, pues empezando con los avisos, comunicados, noticias de la UAPS, les comento que este próximo jueves la Universidad Autónoma de Baja California Sur será sede de la Asamblea General de Socios de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud AC, esto en su 8ª edición. Cabe mencionar que esta red es conformada por más de 40 instituciones de educación superior. La Universidad Autónoma de Baja California Sur será sede de la Asamblea General de Socios de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud AC en su 8ª edición, organismo que es conformado por más de 40 instituciones de educación superior que trabajan de manera coordinada en un ejercicio nacional de promoción a la salud integral universitaria. El evento, que se realizará en un formato híbrido, se llevará a cabo este próximo jueves 28 de octubre y contará con la participación de representantes institucionales de las universidades miembro, así como del Dr. Jason Aragón Castillo en su calidad de presidente del Consejo Directivo de la red. Dicho congreso tiene como objetivo impulsar la promoción de la salud en la plataforma de educación superior a través de disertaciones, talleres e intercambio de reflexiones en la materia. Por ello, académicos, investigadores y profesionales de las instituciones adscritas a la red e integrados en diferentes comisiones compartirán durante esta jornada sus respectivos informes, experiencias, proyectos y estrategias para, de forma colegiada, aportar en las acciones de promoción a la salud a nivel nacional. Y bien, la inauguración de este evento pueden seguirla totalmente en vivo este próximo jueves en punto de las 10 de la mañana a través de la página oficial de Facebook de nuestra universidad, que la encuentran así en esta red social con el nombre completo Universidad Autónoma de Baja California Sur. Les recuerdo, próximo jueves 28 de octubre en punto de las 10 de la mañana, hora de la ciudad de La Paz. Las breves en espacio. Realizan Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Recientemente se llevó a cabo el Festival Nacional por el Agua y los Bosques por una cultura del cuidado de la vida, que tuvo como anfitriona virtual de la primera jornada a la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El mensaje inaugural fue dirigido por el rector de la institución, el Dr. Dante Salgado González, quien celebró esta iniciativa creada por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poner en la reflexión, debates públicos, aquellos temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. El objetivo principal de este evento es enviar un mensaje ecológico, de conciencia ambiental ciudadana y con ello lograr, dentro de lo más cercano posible, mejorar la calidad de vida. El evento, celebrado del 22 al 24 de octubre, contempló un aproximado de 100 sedes distribuidas en las diferentes entidades del país, cada uno con sus respectivas agendas locales. Inicia evaluación de la licenciatura en comunicación por parte del CIES. El programa educativo de la licenciatura en comunicación que ofrece el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el proceso de evaluación correspondiente para refrendar su acreditación por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior. Para ello, se realizarán entrevistas con personal académico, estudiantes egresados y empleadores. Se revisará el plan de estudios y aspectos relacionados con el aprendizaje, la formación integral, los servicios de apoyo, vinculación, investigación, infraestructura, equipamiento, entre otros. Mecanismo que en esta ocasión, debido a las condiciones sanitarias, se llevará a cabo de una forma a distancia, donde incluye también un recorrido virtual por las instalaciones. Semarnat y CEF Federal entregaron reconocimiento a la UAPS. Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat,
y Educación Pública, SEP, otorgaron a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, UABS, un reconocimiento por su destacada participación en los eventos conmemorativos que se llevaron a cabo recientemente en el marco del Día Nacional del Maíz. De manera institucional, recibió el distintivo el rector Dante Salgado González, quien celebró que dos áreas tan importantes del gobierno federal hayan sumado esfuerzos con la máxima casa de estudios en Sud California. Equipo de veteranos de la UABS celebra partido de fútbol amistoso con Club de Guadalajara. El equipo de veteranos de fútbol de la Universidad Autónoma de Baja California Sur sostuvo un encuentro amistoso con Providencia de Fútbol Club, contingente deportivo integrado por empresarios y profesionistas de Guadalajara que fomenta la convivencia, el crecimiento sano, la educación, la cultura, la seguridad y el desarrollo de las familias. El evento se dio en el marco del 45 aniversario de la máxima casa de estudios en Sud California, por lo que contó con la presencia del rector de la institución, Dr. Dante Salgado González, quien recibió una playera conmemorativa al inicio del encuentro, de manos de la regidora Yasmín Ruiz Cota, quien preside la Comisión de la Juventud, Deporte y Recreación del Ayuntamiento de La Paz, quien apoyó de forma directa la realización de este evento con la asistencia técnica del ingeniero Martín Cosío. La entrevista en espacio. La entrevista en espacio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Karim Mendoza, soy egresado de la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El título de mi trabajo es El derecho a la consulta de los pueblos indígenas, el caso del Acueducto Independencia en Sonora, en la tribu Yaqui, y ese fue el estudio de caso que estuvimos analizando para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas en México. Bueno, mira, el tema central de mi trabajo es exponer las dificultades a las que se enfrentan los pueblos originarios o indígenas en México, pero que tiene, digamos, es un fenómeno que se presenta alrededor del mundo, principalmente en América Latina, donde aún subsisten muchos pueblos originarios. En México el principal problema de los pueblos indígenas es el acceso a la justicia a través, digamos, de los tribunales, del poder judicial en el país. Y básicamente en los últimos años se han venido enfrentando a fenómenos de despojo por parte de empresas extranjeras, orientadas principalmente hacia las industrias extractivas, como es la minería, pero también por otros fenómenos poblacionales, como es la expansión de la mancha urbana o el aprovechamiento de los recursos estratégicos, ¿no?, que justamente están ligados a las zonas donde habitan estos pueblos. Un ejemplo, el agua. Otro puede ser muy importante, las zonas de alta biodiversidad en el país y en América Latina, pues tienen una relación intrínseca ahí muy interesante con los pueblos indígenas. Bueno, antes de poder atender el tema directamente en Sonora, tuve la oportunidad de revisar otros estudios de caso. No es el único, ha habido otros ampliamente documentados, como el del pueblo Wixárika, que, digamos, ellos, aunque se asentan principalmente en Nayarit, ellos hacen un recorrido por otras partes de la zona norte del país, noroeste, noreste, y bueno, tienen un centro ceremonial. Ellos realizan una actividad muy importante en San Luis Potosí. Bueno, ellos tuvieron que pasar por un proceso muy difícil para no ser despojados de esos territorios que tienen para ellos una importancia ancestral por una empresa minera. Otro caso muy interesante es, por ejemplo, la lucha de los zapotecas en Oaxaca contra algunas empresas eólicas que generan energía. Pero el caso Yaqui llamó mi atención por varios asuntos. El primero es la cercanía de la región. Al ser los Yaquis un pueblo del noroeste mexicano, tienen, digamos, la cualidad de estar, digamos,
más cerca de como fenómeno social de nosotros acá en Baja California Sur, aunque hay que decirlo también que en Baja California Sur contamos nosotros con pueblos indígenas no nativos, es decir, migrantes, ¿no? que han venido a trabajar acá y acá se han asentado y se reconocen a sí mismos como comunidad. Bueno, te decía entonces, una de las razones fue la cercanía con Sonora, con los yaquis, porque en un primer momento había la intención de poder acercarme con ellos y poder conocer de primera mano el caso que estaba analizando. La segunda razón importante es que los yaquis son un pueblo que en México tiene una historia de lucha muy interesante y que va desde los tiempos de la conquista y la colonia española hasta nuestros días. Ellos han mantenido una forma de organización y han preservado sus tradiciones y sus costumbres, pero sobre todo tienen un apego hacia la tierra y tienen digamos, muy presente la defensa de su territorio. Y esto me sirvió como hilo conductor a mí para desarrollar el trabajo y entender por qué es que los pueblos originarios se resisten a veces a la presión que ejerce de manera externa a veces pues los propios gobiernos o en todo caso empresas transnacionales, ¿no? Que es un poco el fenómeno que estábamos analizando. Bueno, el objetivo principal era de esta investigación reconocer primero cuáles son los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos, los cuales México reconoce porque México forma parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y este es, digamos, el marco general que a nivel internacional obliga a los países que se adhieren a este convenio a legislar, es decir, a generar acciones, leyes que protejan los derechos de los pueblos indígenas. Y por otra parte, el convenio de la OIT señala un tema clave que es el de la consulta indígena. A mí uno de los objetivos principales de esta investigación era entender cómo se interpreta en el ámbito jurídico la consulta y cómo es en la práctica también en nuestro país, y cómo o evidenciar cómo en la práctica la consulta indígena deja muy limitados los derechos de estos pueblos a ejercer su autonomía y su libre determinación sobre los territorios, que son derechos que están en nuestra Constitución. Bueno, para acercarme al tema de los derechos indígenas, tuve la fortuna de conocer de cerca el trabajo que estuvieron realizando anteriormente aquí en la universidad el grupo de trabajo encabezado por la maestra María Luisa Cabral Bowling, el maestro Luis Alberto González Sotomayor, que en paz descanse, y el doctor Homero Avilés. Digamos que esa fue la semilla que sembró en mí la inquietud de conocer de fondo los temas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y más adelante, durante mis estudios de maestría, había que desarrollar un proyecto de investigación que se enfocara en 5 ejes. Uno de esos ejes de estudio de la maestría era precisamente atender derechos económicos, sociales y culturales. Es curioso porque los derechos de los pueblos indígenas, digamos que se enmarcan como derechos de grupos vulnerables, y digamos que el derecho a la consulta es visto dentro de esta categoría de derechos económicos, sociales y culturales, y fue por eso que me orienté hacia esta línea de investigación del posgrado. Bueno, yo creo que en el proceso de investigación uno traza una meta, vas buscando que se cumplan ciertas premisas, te planteas una hipótesis, y lo interesante a veces no es necesariamente si se lograron los resultados esperados, sino también las cosas que vas aprendiendo sobre el proceso.
Una de las cuestiones interesantes que yo pude constatar a través de la investigación de este caso concreto, el del Acueducto Independencia en Sonora, es el tiempo que tienen que esperar los pueblos indígenas para poder ejercer sus derechos ante la justicia. Estamos hablando de que el caso del Acueducto Independencia llevó aproximadamente desde el año 2010, agosto del 2010, hasta el año todavía 2016, cuando finalmente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emitió su sentencia sobre el fallo, sobre este caso del acueducto. Y una de las cosas que pude rescatar de esta investigación es que justamente el tema de la consulta indígena no se vio de fondo dentro del análisis jurídico de este caso, por lo que quedó muy limitada, aunque fue favorable a los pueblos indígenas la sentencia de la Suprema Corte, no logró pronunciarse sobre el fondo del asunto, que era los indígenas, en este caso la tribu yaqui, lo que pedía era haber sido consultados sobre la construcción de este acueducto que iba a trasvasar agua del río Yaqui hacia una presa en la presa Belardo Rodríguez en Hermosillo, e iba a afectar no solamente su capacidad de producción agrícola, económica, sino también la dinámica del ecosistema, ¿no? del río. Entonces ellos tenían derecho a haber sido consultados previo a la construcción del acueducto, y en los hechos no fue así. Y cuando la sentencia llega a su fin, la construcción del acueducto estaba consumada. Entonces prácticamente el efecto de la sentencia no les fue favorable, aunque ellos hayan ganado con argumentos, ¿no?, durante el litigio. Bueno, en este caso estaba planteado hacer un estudio de campo. Lamentablemente no fue posible tener contacto directo con la tribu yaqui, pero afortunadamente el caso del Acueducto Independencia está ampliamente documentado por otros investigadores a nivel como fenómeno social, porque fue todo un fenómeno en el país y mereció la atención de los medios de comunicación nacionales, por cuanto los yaquis lograron un nivel de organización que obligó al gobierno federal inclusive a intervenir en las negociaciones para poder generar un acuerdo, el cual, dicho sea de paso, nunca se logró, entre el gobierno de Sonora y la empresa que estaba construyendo el acueducto y la tribu, ¿no? Y por otra parte, también se documentó ampliamente el tema a nivel jurídico. Aquí cabe señalar que los estudios sobre derechos de los pueblos indígenas en México son relativamente recientes. Estamos hablando de las últimas décadas del siglo XX. Estamos hablando de los años finales de los años 80 hacia acá, porque también justamente coincide con el tiempo en el cual en México particularmente los pueblos indígenas levantan la voz y comienzan a manifestar sus intereses particulares con relación al propio gobierno, ¿no? Bueno, en Baja California Sur, el tema de los pueblos indígenas se ha estudiado como un fenómeno migratorio, eso hay que decirlo. En el caso de la tribu yaqui hay muchos estudios sobre ellos, pero yo me aboqué principalmente al estudio del ejercicio de su derecho a la consulta indígena y cómo se vivió este proceso en particular del Acueducto Independencia en los tribunales del país. Y de este estudio, digamos, de este enfoque, digamos que se lograron obtener ciertas patrones o ciertas características que se presentan en muchos otros casos. Actualmente los pueblos indígenas
otros siguen padeciendo el hecho de que la consulta indígena sea entendida solamente como un trámite que requieren las empresas o los gobiernos de los estados para poder explotar ciertos recursos en una región, y no como una garantía del ejercicio de los derechos a los cuales los pueblos indígenas tienen, de acuerdo a la Constitución, a la autonomía y a la libre determinación sobre sus formas de vida, que está en relación obviamente con los recursos a los que ellos tienen acceso, ¿no? Es decir, es una contradicción que podamos decir que los pueblos originarios o los pueblos indígenas en nuestro país tienen derecho a la libre determinación si no tienen capacidad de manera fáctica para poder aprovechar los recursos que tienen a la mano para precisamente generar sus propios modelos de desarrollo económico, ¿no? Entonces, esa es una contradicción que existe hasta hoy en nuestros días, y el principal problema sigue siendo la interpretación que se hace del derecho a la consulta. Bueno, yo creo que la principal aportación de este trabajo es identificar cuáles son los obstáculos que en el ámbito jurídico siguen teniendo los pueblos indígenas para poder ejercer su derecho a la consulta y por lo tanto a la autonomía y a la libre determinación. El caso del pueblo yaqui contra el acueducto Independencia hace visible que la protesta social, que los medios alternativos de solución a estos conflictos pueden llegar a ser más provechosos para ellos que los juicios a través de los tribunales, ¿no? Por el tiempo en que se demoran en la justicia, en pronunciarse a favor de ellos, o otro tipo de obstáculos que enfrentan, ¿no? Como las conexiones a veces entre los poderes locales, llámese poder judicial y ejecutivo, como se vio de manifiesto en este caso en Sonora, ¿no? Bueno, mira, yo creo que viéndolo desde el discurso de los derechos humanos, a partir de la reforma en 2011 en materia de derechos humanos en nuestro país a la Constitución, los derechos humanos tienen esa garantía para todas las personas, y para todas las personas implica que tienen que hacerse valer para todos los grupos vulnerables que viven en el país. Mientras los pueblos indígenas en nuestro país, en México, sigan teniendo obstáculos para el ejercicio de sus derechos, mientras no tengan acceso a la justicia, va a seguir habiendo cuentas pendientes en nuestro país, y eso nos debe obligar a pensar en cómo mejorar los mecanismos que tenemos como sociedad para que todos podamos realmente acceder a esa igualdad de la cual se habla en la ley, ¿no? Esto, digamos que es una de las, yo te podría decir, digamos que es la importancia central de este trabajo, ¿no? O de este enfoque. Bueno, el reto más importante fue que al no poder estar en el lugar de los hechos, tenía que documentarme lo más que fuera posible para entender cómo había sido el proceso de lucha del pueblo yaqui contra el acueducto Independencia, y hubo que ir un poco más atrás para conocer la historia del pueblo desde que comenzaron ellos a confrontarse con el poder colonial que en aquellos años sucedió cuando la conquista. Entonces eso, ya una vez que se consigue, te da un panorama de cómo y por qué ellos se organizan y cómo y por qué defienden su territorio, y particularmente el río, ¿no? Porque aquí el trasfondo es que los yaquis, para ellos el río tiene una importancia enorme dentro de su cosmovisión, y es por eso que un acueducto que iba a afectar la dinámica del mismo, pues obviamente
iba a generar descontento en ellos. El problema fue que nunca fueron consultados y más allá de eso, jamás se buscó el diálogo para poder buscar alternativas tanto al problema de la escasez de agua en Sonora, en Hermosillo particularmente, como para el reconocimiento de los territorios del pueblo yaqui. Recomendaciones habría muchas. Yo creo que dentro de este trabajo uno de los temas fundamentales para mí fue cómo podemos hablar de derechos humanos y de esta igualdad, ¿no?, ante la ley, cómo llevarla a la práctica, cómo materializarla. Y para ello había que ir un poco más allá de los ordenamientos jurídicos e ir al origen de cómo se piensan los derechos humanos. Y hay algunos autores, en particular Joaquín Herrera Flores, que habla de cómo debemos pensar en las sociedades futuras si queremos que coexistan bajo este paradigma de derechos humanos. Y yo creo que eso sería importante en futuras investigaciones seguirlo desarrollando, ¿no? Es decir, seguir pensando quizá de manera utópica, pero trazando caminos sobre cómo podríamos vivir mejor, digamos, en armonía en nuestras sociedades. Bueno, para quien desee estudiar en particular la maestría en Derechos Humanos, yo, al menos el posgrado que es interinstitucional, es decir, lo desarrolla en conjunto la Universidad Autónoma de Baja California Sur con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras 4 universidades, ahora tengo entendido que son más. Lo importante es primero conocer o acercarse al tema de los derechos humanos, porque muchas veces pensamos que tiene que ver exclusivamente con el ámbito jurídico, con el de los tribunales, y más allá de ello, los derechos humanos tienen que convertirse en el día a día de todos los ciudadanos, y hay formas de defenderlos, y el principal obstáculo a veces es la desinformación. Entonces yo creo que hay que acercarse, conocerlos, leer sobre ellos para que sean, digamos, la sociedad se apropie de ellos, ¿no?, la ciudadanía. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando Espacio WAPS. Bien, y pues con esto llegamos al final de una emisión más de Espacio WAPS. Gracias a las personas que nos sintonizaron, que nos escucharon a través de las diferentes plataformas por donde estamos transmitiendo. Los invito finalmente a que sigan en sintonía con Radio WAPS a través del 1180 de AM, radio por internet, mixlr.com/Radio WAPS, también vía Facebook Live en la página Comunicación Radio WAPS. Gracias nuevamente por su sintonía. Se despide Jesús Flores. Que tengan una excelente tarde. Gracias por sintonizarnos. Acompáñanos todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde en Espacio WAPS. Sintonízanos en radio en el 1180 de AM, en radio por internet en mixlr.com/Radio WAPS y vía Facebook Live en la página Comunicación Radio WAPS. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.